Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Joel Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en la enseñanza de hoy vamos a continuar la serie Tentaciones que podemos enfrentar en el ministerio, o dicho de otra manera, tentaciones que podemos enfrentar mientras servimos en la congregación. Y esta es la quinta enseñanza bajo esta serie. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema amar a quienes donde sea mal mientras aborrecemos a aquellos que nos aman. El texto base lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 6. Vamos a estar usando la versión Dios habla hoy. Y el texto dice: Su Majestad ha demostrado hoy que nada le importan sus jefes y oficiales, pues ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy me he dado cuenta de que para su majestad sería mejor que Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros hubiéramos muerto. Vamos a orar, amado hermano. En el nombre de Jesús, Padre eterno, estamos en tu presencia. A ti toda la gloria, la alabanza y la adoración. Bendecimos tu nombre. En esta hora, Espíritu Santo, vamos a empezar la enseñanza y pedimos que nos guíes, pedimos dirección, pedimos sabiduría, pedimos que sea palabra que abra nuestros ojos a la veracidad bíblica, que sea la palabra que muestre la verdad en nuestras vidas, que nos va a hacer libre conforme a las riquezas en gloria para nosotros en Cristo Jesús. En esta hora, a ti, Señor, damos gloria, a ti, Señor, damos honra. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy con oídos abiertos, mentes claras y receptivas y un corazón dispuesto a recibir la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está pasando hasta este punto para entender el texto. La historia bíblica nos dice que Absalón se rebela en contra de su padre, usurpa el trono y sale con toda la intención de asesinar a su padre para quedarse con el reino. Joab y los hombres salen a la guerra, Dios le da la victoria. Joab mata a Absalón y cuando regresan y las noticias llegan al rey David, el rey David sube llorando y gritando por la muerte de su hijo Absalón. Entonces los soldados entran, la victoria queda obscurecida por la tristeza del rey y se convierte en un día de derrota. Y esta conversación que tenemos es el fruto de las acciones de David y la reacción de David en frente de lo que estaba aconteciendo. Y aunque parezca sorprendente, amado hermano, es una reacción que nosotros practicamos más a menudo de lo que pensamos. Y es muy probable que la razón por la que no podemos ver que lo estamos haciendo es que no tenemos un Joab que nos confronte con la misma. Lo que nos lleva al primer punto en la enseñanza de hoy, antes de abarcar como tal la situación de amar a quien nos odia y odiar a quien nos ama, quiero enfatizar la importancia que el texto nos está dando sobre la confrontación. Durante la historia bíblica, amado hermano, vemos el principio de la confrontación manifestado en múltiples ocasiones de distintas maneras. Y en toda y cada una de ellas era necesario para que la persona que estaba cometiendo el pecado o que estaba fallando en el momento pudiese ver lo que estaba haciendo, arrepentirse y darle un giro a su vida. Voy a mencionar 3 ejemplos, aparte de este, donde vemos confrontación en el huerto del Edén, cuando Dios desciende y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?
Dios sabía exactamente dónde Adán se encontraba. Sin embargo, la pregunta, ¿dónde estás tú?, tenía como propósito confrontar a Adán con sus acciones y llevarlo a un punto de reflexionar qué estaba haciendo y por qué lo hacía. Otro momento en la historia bíblica donde vemos confrontación, lo vemos en el libro de los Reyes, donde vemos al profeta Elías, donde abiertamente le dice al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, vayan en pos de Jehová, pero si Baal es Dios, entonces vayan y adórenle. Y Elías está confrontando a la nación de Israel con su idolatría, y esto lo vas a encontrar en la historia de Elías y los profetas de Baal. También podemos encontrar en el libro de Josué, al final de la vida de Josué, Josué confronta al pueblo y les dice: y si se le hace pesado buscar al Señor, entonces vean qué hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y antes de estas palabras, Josué confronta al pueblo con la necesidad de buscar de Dios, con la realidad de que Dios trajo a cumplimiento todas las promesas que le había hecho, y que de igual manera, si no hacían lo que Dios les estaba diciendo, iba a traer toda la palabra de juicio sobre ellos también, y los confronta con esta realidad. Y en el texto del día de hoy vemos a Joab confrontando a David con la práctica y las acciones en el momento. Y necesitamos, amado hermano, integrar la confrontación a nuestras vidas, porque para evitar no simplemente para evitarlas, para corregir esta clase de práctica que estamos hablando durante toda la serie, la confrontación es vital, es necesaria, porque muchas veces, si no la mayoría, vamos a estar cometiendo estas faltas y estos pecados sin nosotros darnos cuenta, y necesitamos a alguien que nos deje saber que lo estamos haciendo mal. Ahora, ¿cómo Joab sabía que lo que estaba diciendo era cierto? ¿Cuál era la evidencia que Joab tenía para hacer la declaración de que el rey David estaba amando a quienes lo odiaban y odiaba a quienes lo amaban? La evidencia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba: oh, mi hijo Absalón, hijo mío, Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. ¿Cómo nosotros caemos en esta práctica en el día de hoy? ¿Cómo nosotros le abrimos las puertas a este tipo de práctica en nuestras vidas? El texto nos ofrece luz sobre esta situación. En el inicio dice: entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Cuando nosotros comenzamos a operar emocionalmente, le abrimos las puertas a esta práctica en nuestras vidas. Y es importante que entendamos que en el caso de David, la situación se desencadena o se desata por la pérdida de su hijo Absalón. Pero en el caso de nosotros, no necesariamente tendría que ser por la pérdida de un ser querido o la pérdida o un fracaso. Muy comúnmente, amado hermano, podemos caer en esta práctica cuando introducimos una visión en nuestras vidas y determinamos que queremos alcanzar esa visión. Y entonces Dios levanta personas para dejarnos saber que la visión en la que estamos a punto de entrar
no es el momento o no es la dirección correcta. Y por el otro lado, tenemos personas que se levantan a decirnos que esa es la dirección correcta, que eso es lo que tenemos que hacer, y comienzan a alimentar esa visión que nosotros deseamos buscar. Y es muy fácil caer en la emoción del momento y comenzar a inclinarnos a favor de aquellos que nos están diciendo esa es la visión, ese es el camino, eso es lo que tenemos que hacer. Y en vez de ejercer discernimiento y entrar en un periodo de oración y ver los pros y ver los contras, es más fácil comenzar a amar a estas personas mientras comenzamos a rechazar u odiar a las personas que realmente nos aman y que no nos están diciendo que esa no es la dirección correcta, que esa no es la decisión a tomar, que esa no es la visión que estamos tomando, no porque nos quieran servir de impedimento, no porque nos tengan celos o envidias, no porque quieran que fracasemos, sino porque nos aman y nos están diciendo que si tomamos ese camino va a terminar mal. Sin embargo, cada vez que le hacemos caso a la emoción y dejamos que la emoción se salga fuera de control, y tenemos la tendencia de disfrazar la emoción con espiritualidad o de reforzar nuestras decisiones escondidos bajo autoridad de posición, vamos a terminar en la posición en la que David se encontró. David se encontraba ahora amando a alguien que lo estaba persiguiendo para quitarle la vida, mientras estaba rechazando y despreciando y menospreciando a aquellos que habían salido a pelear por él. Entonces, ¿qué produce esta práctica en nuestra vida? ¿Qué fruto deja? ¿Qué fruto produce el amar a quien nos aborrece y aborrecer a quien nos aman? En 2 de Samuel 19, 2 al 3, la Biblia nos da la contestación: y se volvió aquel día de victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Y se volvió aquel día la victoria en luto. Cuando entramos en esta práctica de amar a quien nos aborrece, y recordemos que la palabra amor no es simplemente un sentimiento, es la decisión de hacerle bien a alguien, la decisión de crear vínculos, lazos con alguien, es la acción de comprometerme con alguien o con algo. Y cuando nosotros hacemos eso incorrectamente, esta práctica lo que hace es que va a tomar la victoria y la va a transformar en otra cosa. En el caso de la historia, la transformó en luto. Le robó la alegría de la victoria al pueblo. Le robó la satisfacción de haber defendido a su rey. Y es importante, amado hermano, que le prestemos atención, porque es lo que esta práctica hace. Esta práctica nos va a robar la satisfacción de la victoria, nos va a robar la oportunidad de defender aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y nos va a posicionar en un lugar de derrota, en un lugar de tristeza, en un lugar de llanto, o como dice la historia, en un lugar de luto. No tan solamente eso, esto impacta, amado hermano, fuertemente a aquellos que nos aman y que luchan y pelean por nuestro bienestar. Mire la actitud
cómo cambia en el pueblo. El versículo 3 dice: y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Un pueblo que había hecho las cosas bien, un pueblo que había salido a defender a su rey, un pueblo que había puesto su vida en la línea por amor al rey David. Ahora, por cuanto el rey David está amando a quien le aborrece y está aborreciendo a quien le ama, ahora el pueblo es impactado emocionalmente. La moral del pueblo ahora es tirada por el suelo, y el pueblo que había obtenido la victoria ahora entra como si hubiesen sufrido derrota. Y es eso. Y es esa la manera en la que esta práctica afecta a aquellos que nos aman. Trae desánimo, trae tristeza, le baja la moral. Y entonces estas personas que nos aman comienzan a esconderse, comienzan a alejarnos. Y si no le prestamos atención a eso, vamos a abrirnos, a llenar nuestro círculo con las personas equivocadas. Entonces, ¿cuál es la solución para esta situación? ¿Cómo evito caer en este tipo de práctica, o cómo salgo de este tipo de práctica? En 2 de Samuel 19 del 7 al 8 nos da la contestación. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. La solución, amado, es escuchar consejo y retractarse. Y aquí en estos versículos primero vemos que Joab vuelve y primero confronta al rey con su práctica, y ahora confronta al rey con las consecuencias que iba a enfrentar si no cambiaba la actitud y la acción en el momento. Joab amaba al rey lo suficiente para confrontarlo de esta manera. Es por eso que, aunque estamos hablando de amar a quien nos aborrece y aborrecer a quien nos ama, invertimos varios minutos en la introducción hablando de la confrontación, porque la confrontación es vital en esta enseñanza, es vital en toda y cada una de ellas, pero en esta en específico es necesaria, porque necesitamos personas que nos amen lo suficiente para hacer confrontaciones brutales en nuestra vida. Necesitamos personas que nos amen lo suficiente, que estén dispuestas a ponerse en una posición donde nosotros podríamos ofendernos con ella o podríamos enojarnos con ellas, pero como nos aman y nos quieren hacer bien, nos dicen unas cuantas verdades en la cara, y esas personas son necesarias. Si Joab no se levanta, es muy probable que las pérdidas que el rey David hubiese sufrido fuesen irreparables. Escucha bien la advertencia, escucha lo que está diciendo: porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche. David, por su mala práctica, estaba a punto de perder hombres en el ejército, hombres en el pueblo que le eran fieles, que lo amaban, que estaban dispuestos a poner su vida. Y si él no enmendaba su actitud y sus acciones aquella noche, la pérdida de estos hombres era inminente. Pero David reconoce las palabras, y David decide escuchar y seguir el consejo y retractarse. Amado hermano, David no se escondió detrás de su título, posición ni autoridad, sino que escuchó razón e hizo lo correcto. Independientemente de lo que David realmente estuviese pensando o sintiendo. Sabemos que el versículo nos deja saber que sentía dolor por la muerte de su hijo,
Mas lo correcto era felicitar al pueblo por la victoria y mostrar agradecimiento por la protección del pueblo hacia él y su familia. Y eso fue lo que hizo David. David decidió escuchar, decidió retractarse e independientemente de cómo se sentía, hacer lo que era correcto. Vamos a hacer uso del discernimiento, pueblo de Dios. Vamos a discernir si nos estamos comportando emocionalmente o si estamos comportándonos maduramente en el espíritu, haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer lo correcto? ¿Cuál es el resultado de entonces escuchar el consejo, retratarnos si estamos equivocados y hacer un giro en nuestras acciones? Mire cómo finaliza la historia en el día de hoy. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Sabemos que en este punto de la historia, el lado de Israel estaba apoyando a Absalón. Pueblo de Dios, cuando escuchamos, prestamos atención a la confrontación, cuando nos damos cuenta y aceptamos que estamos equivocados y generamos cambios, esto lo que hace es que atrae las personas que nos aman hacia nosotros. Y vino todo el pueblo delante del rey. El mismo pueblo que se había escondido, el mismo pueblo que estaba avergonzado, el mismo pueblo cuya moral estaba por el suelo, ahora que siente el amor de su rey, vuelve y se acerca a él. Es muy probable que hay personas en nuestras vidas que se han alejado de nosotros, no porque nos odien, todo lo contrario, porque nos aman y se han dado cuenta de que ellos han quedado en el lado de ser aborrecidos por nosotros, de ser rechazados por nosotros, y entonces nosotros nos estamos preguntando ¿por qué tal o cual persona se ha alejado de mí? ¿Por qué mis consejeros ya no me hablan? ¿Por qué mis ancianos no están haciendo su función en la forma en que solían hacerlo? Y es muy tentador comenzar a culparle: tal persona es inmadura, tal persona está mal en aquello, y no darnos cuenta de que nosotros somos el problema. Y no nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos el problema si no tenemos a alguien en nuestras vidas que nos ame lo suficiente para confrontarnos con esa realidad. Pero si usted tiene esta clase de persona en su vida, yo le recomiendo en el día de hoy, basado en la historia bíblica, basado en los resultados y en las posibles consecuencias, escuche, analice, discierna la situación. Y si al final de todo esto usted se da cuenta que está equivocado, retráctese, haga cambios y usted verá cómo el pueblo se va a volver a acercar a usted. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Esperamos que la enseñanza haya sido útil y de bendición para ustedes. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Los esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego.